Muy bien, el tema que vamos a ver es cinética química, que es el estudio de la velocidad de las reacciones químicas. Vamos a trabajar las definiciones de velocidad de reacción, la expresión de esa velocidad de reacción, cómo se interpreta experimentalmente esa velocidad de reacción a través de la ecuación experimental y su constante de velocidad, los diferentes órdenes para los diferentes reactivos que participan en la reacción, los distintos modelos teóricos que explican o aproximan la influencia de diferentes factores en las velocidades de reacción, mecanismos de reacción, y por último, vamos a ver una pequeña introducción a catalizadores. Muy bien, pensemos en lo que significa la velocidad de una reacción química. Cuando se produce una reacción química, las concentraciones de los reactivos van bajando en el tiempo, es decir, el reactivo se va consumiendo, mientras que el producto se va formando y por lo tanto su concentración aumenta en el tiempo. Entonces, podemos definir la velocidad de consumo de un reactivo como la variación de concentración de ese reactivo en el tiempo. Y podemos definir la variación de formación de un producto como justamente la variación de la concentración de ese producto en el tiempo. Esas definiciones tienen que ver con este diferencial, ¿no? Esta variación de concentración en función del tiempo. Cuando esa variación de concentración es un intervalo finito, ese es un delta, es decir, la concentración final menos la concentración inicial sobre el tiempo final dividido el tiempo inicial, hablamos de una velocidad media. Ahora lo vamos a profundizar. Cuando en cambio ese intervalo se vuelve infinitesimal, es decir, cuando el límite de ese delta t, de esa diferencia de tiempo, se vuelve cero, hablamos de una velocidad instantánea. Ahora vamos a ver en profundidad cada uno de estos términos. ¿Qué será la velocidad media? Bueno, si yo tengo una reacción, por ejemplo, la reacción de bromo o dibromo con el ácido fórmico, podríamos ir midiendo la concentración de bromo a lo largo del tiempo. Al ser un reactivo, lo que observaríamos es que esa concentración va bajando en el tiempo. Si yo quiero calcular la velocidad media, puedo hacer la siguiente cuenta o cálculo. La concentración final, por ejemplo, a los 50 segundos, que es 0,0101 molar, menos la concentración inicial, es decir, la concentración al tiempo cero, 0,0120 molar. Esa variación de concentración la voy a relacionar, la voy a dividir por el tiempo transcurrido, que fueron 50 segundos. Entonces obtengo la velocidad media o promedio en ese intervalo de tiempo, de 0 a 50 segundos de iniciada la reacción. Si en este caso estuviéramos viendo cómo varía la concentración el bromuro de hidrógeno, que es un producto de esta reacción, ¿qué es lo que observaríamos? Veríamos que inicialmente parto de 0, es un producto, y que ese producto va aumentando su concentración en el tiempo. Bueno, ¿qué va a ser la velocidad? Vamos a poder definir diferentes velocidades. Por ejemplo, el concepto de velocidad inicial. La velocidad inicial es la variación de concentración sobre la variación del tiempo en el momento inicial de la reacción. ¿Sí? Es la tangente a esa curva de crecimiento. También podríamos definir lo que se llama la velocidad media, que sería tomar un gran intervalo de tiempo y compararlo con la variación de concentración que se da en ese gran intervalo de tiempo. Otra definición es lo que conocemos como la velocidad instantánea, que sería la velocidad en un determinado momento de la reacción. Esto es sumamente análogo con el concepto físico de velocidad en dinámica. Por ejemplo, yo puedo pensar en la velocidad media como una velocidad promedio de ir de un sitio al otro, y una velocidad instantánea como una velocidad en un determinado instante del recorrido. Muy bien, vamos a definir ahora lo que van a ser las velocidades de consumo y de formación
para los diferentes reactivos y productos. Por ejemplo, tengo una reacción que es la formación de amoníaco y voy a ir midiendo las diferentes concentraciones en el tiempo. Hago un experimento o mido las concentraciones a tiempo cero, a los 10 segundos, y voy a ver cómo vale o cómo varía la velocidad de cada uno de ellos. Vamos a definir la velocidad de consumo de hidrógeno. Va a ser la variación de la concentración de hidrógeno en el tiempo. Es decir, la concentración final de hidrógeno menos la concentración inicial, sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Noten que al ser un delta, al ser un intervalo finito, esta velocidad va a ser una velocidad media. Muy bien, hacemos los cálculos. La concentración final es 2 molar, la concentración inicial es 5 molar, el tiempo final es 10 segundos, el tiempo inicial es 0 segundos. Por lo tanto, la velocidad de consumo de hidrógeno es menos 0,3 molar por segundo, ¿sí? Las velocidades tienen esas unidades de concentración sobre tiempo. Por lo general se usa molar, molar sobre segundo. ¿Por qué la velocidad es negativa? Porque el hidrógeno se está consumiendo, por lo tanto, cada vez tengo menos hidrógeno. La pendiente de esa curva, de ese gráfico, en donde el hidrógeno se va consumiendo, es negativa. Calculemos ahora la velocidad de consumo de nitrógeno. Volvemos a hacer las cuentas, y el resultado nos da menos 0,1 molar sobre segundo. De nuevo, estamos viendo cómo un reactivo se consume. Obviamente, como la estequiometría de la reacción es diferente, el hidrógeno se consume más rápido que el nitrógeno. ¿Por qué? Porque por cada una molécula de nitrógeno se requieren 3 de hidrógeno. Entonces, el hidrógeno se consume 3 veces más rápido que el nitrógeno. Calculemos ahora la velocidad de formación del amoníaco. En este caso, vamos a calcularlo de nuevo como la variación de la concentración sobre la variación del tiempo. Si observamos en el experimento, inicialmente no había amoníaco. Luego de 10 segundos aparece una concentración de 2 molar. Haciendo las cuentas, obtenemos una velocidad de 0,2 molar sobre segundo. En este caso, la velocidad de formación, al ser un producto, tiene signo positivo. Cada vez tenemos más productos. Bien, en este caso estuvimos definiendo las velocidades de consumo y velocidades de formación. Pero si yo quiero definir la velocidad de la reacción como una velocidad única, independientemente de si yo elijo para medir esa velocidad un reactivo o un producto. Entonces, en ese caso, vamos a utilizar la definición de IUPAC acerca de velocidad de reacción única o velocidad general de reacción. Hay diferentes modos de nombrarla según la bibliografía. ¿Cómo se define esta velocidad de reacción? Siendo una reacción cualquiera, ¿sí? La velocidad la vamos a definir como un menos la variación de la concentración en el caso de que esa sustancia sea un reactivo. Y un más esa variación de concentración en el caso de que esa sustancia elegida sea un producto, en este caso, CID. Además, para tener en cuenta la estequiometría de la reacción, vamos a dividir por el coeficiente estequiométrico. ¿Qué resultados obtenemos cuando aplicamos esta ecuación general de velocidad a cualquier reacción química? Por ejemplo, si tuviera que aplicarla para la reacción que vimos, ¿cómo podríamos definir la velocidad de reacción? La podríamos expresar como menos la variación de bromo en el tiempo. ¿Por qué menos? Porque el bromo es un reactivo. Menos la variación de ácido fórmico en el tiempo. Menos de nuevo porque es un reactivo. O la podríamos definir como la variación de dióxido de carbono en el tiempo, o también como la variación de bromuro de hidrógeno en el tiempo dividido 2. Ese 2 coincide con el coeficiente estequiométrico. Es decir, si yo sigo la definición de IUPAC, puedo elegir cualquier reactivo o cualquier producto para definir la velocidad de reacción.
tengo que tener en cuenta de que le voy a agregar un menos si es un reactivo y que voy a tener que dividir por un coeficiente estequiométrico si este es diferente de 1. Recuerden que esos coeficientes estequiométricos tienen que ver con el hecho de que se consumen más o se forman más durante la reacción. Por ejemplo, si tengo que expresar la velocidad para la reacción química que habíamos visto inicialmente, ¿cómo la podríamos expresar? Bueno, como la variación de amoníaco en el tiempo sobre 2, como menos la variación de hidrógeno en el tiempo sobre 3, observen los coeficientes estequiométricos, o como menos la variación de concentración de dinitrógeno en el tiempo. Esto va a traer aparejado algo muy interesante. Repasemos el ejercicio que habíamos hecho inicialmente, en donde habíamos calculado las velocidades de consumo y de formación. Si yo ahora aplico esta definición de velocidad de reacción, por ejemplo, eligiendo el hidrógeno, voy a calcularla, a la velocidad de reacción, como menos la variación de hidrógeno sobre 3 delta T. Al hacer las cuentas, nos queda 0,1 molar sobre segundo. Si yo en cambio eligiera la velocidad de reacción a partir del nitrógeno, tengo que aplicar menos, pero no tengo que poner un coeficiente estequiométrico. Sin embargo, me queda 0,1 molar sobre segundo. Y si yo eligiera el amoníaco para medir la velocidad de reacción, hago las cuentas, en este caso no tengo que aplicar el signo menos, pero sí tengo que dividir por 2, y obtengo 0,1 molar sobre segundo. Es decir, que a partir de la velocidad definida por UPAC, la velocidad de reacción es independiente de quién elijo para definirla, de sea un reactivo o sea un producto. Siempre es la misma. Muy bien. Es un hecho experimental que las velocidades de las reacciones químicas van a depender de dos factores que vamos a trabajar mucho en la clase que viene: la temperatura y las concentraciones de reactivos. Eso se puede expresar matemáticamente mediante una ecuación general y experimental de velocidad, que me va a indicar que la velocidad es función de las concentraciones de reactivos elevados a un número por una constante, un valor fijo para cada reacción, que solamente depende de la temperatura. Como muy bien su nombre lo indica y tenemos que tener siempre presentes, esta ecuación es una ecuación experimental y se obtiene a partir de datos experimentales. M y N, llamados los órdenes parciales de reacción, no tienen por qué coincidir con los coeficientes estequiométricos. Se determinan experimentalmente y es lo que vamos a aprender a hacer a continuación. Por ejemplo, para la reacción entre el dihidrógeno y el diyodo, para formar ioduro de hidrógeno, la ecuación experimental de velocidad es una constante por la concentración molar de hidrógeno por la concentración molar de yodo. En el caso de la misma reacción, pero en vez de con yodo por bromo, la ecuación experimental de velocidad es una constante, otra, diferente, por la concentración de hidrógeno por la concentración de bromo a la 1/2. ¿Eso qué significa? Que mirando la ecuación química no puedo determinar quién es la ecuación experimental de velocidad. La tengo que descubrir a partir de datos experimentales. En esta expresión de la ecuación general y experimental de velocidad, N y M son los órdenes parciales de reacción, y llamamos orden de reacción global a la suma de esos exponentes. En este caso, el ejemplo cuenta con 2 reactivos. Si hubiera 3 reactivos, tendríamos que incorporarlo también a la expresión inicial. Entonces, es un orden de reacción parcial cada uno de los exponentes. Es decir, la reacción anterior, por ejemplo, es de orden n con respecto a A, y es de orden m con respecto a B, y tiene un orden global
N más M. Si quieren, podemos volver para atrás y repasar. En el caso de la reacción de dihidrógeno con bromo, decimos que el dihidrógeno tiene un orden parcial de 1 y el bromo tiene un orden parcial de 1 medio, mientras que el orden de la reacción es de 3 medios, la suma de ambos órdenes. Muy bien. Por ejemplo, esto es lo que acabamos de hacer, ¿no? ¿Cómo serían los órdenes para las diferentes reacciones que vimos antes? Es decir, la reacción de iodo con hidrógeno es de segundo orden, porque tiene órdenes parciales iguales a 1, tanto para el hidrógeno y tanto para el iodo. En el caso del bromo, la reacción es de un orden 3 medio, y es de primer orden con respecto al hidrógeno, y es de un orden 1 medio con respecto al bromo. Eso es muy sencillo. Muy bien, ¿cómo determinamos esta ecuación de velocidad? El experimento que deberíamos hacer es medir la velocidad inicial de la reacción y ver cómo influye la variación en la concentración de un reactivo manteniendo los demás reactivos constantes. En ese caso, vamos a poder ver cómo esa variación exclusivamente por uno de los reactivos afecta a la velocidad de reacción. Acá un pequeño paréntesis. Estábamos acostumbrados en química a tener ecuaciones, si se quiere, para diferentes temas, ¿no? Si quiero calcular el rendimiento de una reacción, tengo una fórmula que me ayuda. Si quiero determinar el estado de un gas ideal, tengo una fórmula que me ayuda. En este caso, dentro de la cinética química, cada reacción va a tener su ecuación, pero no la tenemos de antemano. Es decir, nuestro primer objetivo para estudiar ese sistema va a ser, como primer punto, determinar esa fórmula matemática, para luego usarla. Y cada reacción química va a tener su propia ecuación, no hay una sola. Por ejemplo, vamos a hacer un experimento en donde vamos a mezclar este clorometano con agua. Y vamos a ir midiendo la velocidad de la reacción para diferentes concentraciones iniciales, tanto de clorometano como de agua. Vamos a suponer que la ecuación general que va a seguir a esta reacción es que la velocidad va a depender de una constante por la concentración molar de clorometano a la N, por la concentración de agua a la M. Lo que vamos a hacer es el siguiente truco. Vamos a volver para atrás. Comparemos los experimentos 1 y 2. Si ustedes observan, en este caso, la concentración molar de agua se dejó constante. Y lo que hicimos fue variar la concentración de clorometano para ver si se afectaba la velocidad o no. Es decir, dejamos la concentración molar de agua en 0,25 en ambos experimentos, y subimos, en el primer caso, la concentración de 0,25 a 0,50 para el clorometano. La velocidad cambió. Eso ya nos está indicando que el clorometano influye en la velocidad de la reacción. Para ver cuánto influye, vamos a hacer el siguiente truco. Vamos a comparar la velocidad de la experiencia 1 con la velocidad de la experiencia 2. La velocidad de la experiencia 2 se puede calcular como la constante por la concentración de clorometano en el experimento 2 a la N, por la concentración de agua en el experimento 2 a la M, y vale 5,67 molar sobre segundo. La velocidad 1 la podemos expresar como la constante, que es la misma, porque la reacción es la misma, por la concentración de clorometano en el experimento 1 a la N, por la concentración de agua a la M en el experimento 1, ¿sí? En ese caso, la velocidad en el experimento 1 vale 2,83 molar sobre segundo. Si comparamos B2 sobre B1, si lo dividimos,
observamos que hay un factor de 2 entre esas velocidades. En este caso, dentro de este cociente grande, hay valores que son exactamente iguales. Por ejemplo, la constante. La constante en el experimento 2 y en el experimento 1 valen igual, así que podríamos simplificarlo. Lo mismo con la concentración molar de agua. La concentración molar de agua en el experimento 2, habíamos visto, es igual a la concentración molar de agua en el experimento 1, así que también podríamos simplificarlas. Con lo cual, nos queda una expresión que nos relaciona las concentraciones molares del clorometano en el experimento 2 a la N sobre las concentraciones molares del clorometano en el experimento 1 a la N. Reemplazamos, eso tiene que ser igual que 2, reemplazamos por lo que valen y llegamos a que nos queda 0,50 molar dividido 0,25 molar es 2. ¿Cuándo se cumple que 2 es igual que 2 a la N? Cuando N vale 1. Y ahí descubrimos el primer orden parcial, el orden parcial correspondiente al clorometano. N es igual que 1. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora para determinar el orden parcial en el agua. En este caso vamos a elegir los experimentos 3 y 1. Vamos a reemplazar por sus valores y vamos a ver qué relación hay entre la velocidad 3 y 1. En este caso, la relación nos da 4. En este caso, la concentración molar de agua es la que varió, pero la de clorometano no. Por lo tanto, podemos simplificarla y solamente observar cómo influye la concentración molar de agua en la velocidad. Reemplazamos por sus valores y nos queda de nuevo 0,50 molar dividido 0,25 molar, que es 2, a la M. ¿Cuál es el valor al cual yo tengo que elevar 2 para que me dé 4? Bueno, de ahí observo que M vale 2. Es decir, ya pude calcular el orden parcial para el agua. El orden parcial es 2. Una vez que descubrí los órdenes parciales, puedo llegar a la verdadera expresión de velocidad. La velocidad de esta reacción va a ser una constante por la concentración molar del clorometano a la 1 por la concentración molar del agua al cuadrado. Si yo quiero completar la ecuación para poder hacer cuentas, por ejemplo, calcular una velocidad en otro experimento, despejar alguna concentración, deberíamos poder calcular la expresión, el valor de K. Eso no tiene ninguna dificultad. Elijo o el experimento 1, o elijo el experimento 2, o elijo el experimento 3, tengo los datos de concentraciones, tengo los exponentes a los cuales los tengo que elevar, y tengo el dato de velocidad, con lo cual puedo calcular K. ¿Sí? En este caso nos da 181,4 molar cuadrado sobre segundo a la menos 1. Muy bien. El orden total, recuerden que era la suma de los órdenes, es 1 más 2. Muy bien, hay una manera un poco más sofisticada de calcular los órdenes de reacción, que es utilizando las propiedades de los logaritmos. Recuerden que las propiedades de los logaritmos nos indican que cuando yo tengo una multiplicación, el logaritmo de A por B, lo puedo transformar en el logaritmo de A más el logaritmo de B. O que cuando tengo el logaritmo de A a la B, un exponente, eso es igual a B por el logaritmo de A. Es decir, el exponente pasa multiplicando. Puedo aplicar esas propiedades de los logaritmos y transformar las experiencias 1, 2 y 3 en ecuaciones, en donde tenemos el logaritmo de la velocidad es igual al logaritmo de K más N por el logaritmo de la concentración de clorometano más M por el logaritmo de la concentración de agua. Si restamos dos ecuaciones o hacemos sustitución, ¿sí? Podemos despejar tanto N como N. Es decir, tenemos un sistema con 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Por ejemplo, si restamos la ecuación 1 y la ecuación 2, simplificamos K, nos queda el cálculo de N.
O, por ejemplo, si restamos 1 de 3 y simplificamos K, nos queda el cálculo de M. En ese caso, obviamente nos queda igual. Vamos a hacer un ejercicio más antes de terminar esta primera parte. Por ejemplo, en la obtención de ácido nítrico, una de las etapas principales es la oxidación del óxido nítrico a dióxido de nitrógeno. Para esta reacción se determinó que la ecuación es, ya nos dan la ecuación, que la constante vale 6,5 por 10 a la menos 3 1 sobre molar cuadrado sobre segundo. Calcular la velocidad de la reacción a dicha temperatura cuando las concentraciones iniciales de los reactivos son 0,100 molar, 0,210 molar o 0,200 molar, 0,420 molar. Es muy sencillo. Si yo tengo la ecuación de velocidad, una vez que tengo la ecuación de velocidad, es simplemente reemplazar por las variables y calcular. Muy bien, observen que si uno es un poquitito hábil con las matemáticas, puede pensar en cómo el tener una concentración con un orden mayor aumenta mucho la velocidad. Muy bien. Y por último, para esta parte, vamos a ver el concepto teórico de molecularidad. Por ejemplo, habíamos visto que la ecuación de dihidrógeno con diyodo era una reacción elemental. ¿Por qué decimos que es una reacción elemental? O sea, que sucede en una sola etapa. ¿Por qué? Porque la ecuación experimental de velocidad coinciden sus órdenes con los coeficientes estequiométricos. Es decir, que ahora le podemos llegar a encontrar un significado físico a los órdenes de la reacción. Los órdenes parciales o el orden global de la reacción nos indican cuántas de esas partículas están involucradas en la formación de producto, es decir, en la reacción química. Por lo tanto, si una ecuación tiene un orden de reacción global 2, indica que hay dos partículas que colisionan y forman producto. Cuando una reacción es unimolecular, hay una descomposición a partir de una sola partícula. Y mucho más raro, cuando una reacción es trimolecular, significa que se tiene que dar el choque o el encuentro de tres partículas simultáneamente. Muy bien, entonces, si en la ecuación experimental de velocidad encontramos los órdenes de forma experimental, como lo hicimos antes, y observamos que los coeficientes estequiométricos son equivalentes a esos órdenes, podemos decir que esa reacción es una reacción elemental, ocurre en una sola etapa. Ahora, cuando los órdenes de reacción no nos coinciden con los coeficientes estequiométricos, vamos a tener que pensar que en realidad la reacción ocurre en etapas, es decir, que va a haber un mecanismo de esa reacción diferente al que proponemos. Por ejemplo, vimos que la reacción entre el dihidrógeno y el yodo era una reacción elemental. Los coeficientes estequiométricos coinciden con los órdenes. Ocurre en un solo paso. En el caso de que no coincidan, hablamos de que hay un mecanismo de reacción en los cuales en cada una de esas etapas pueden aparecer especies intermedias llamadas productos intermedios de reacción. ¿Cómo definimos la velocidad de una reacción que ocurre en etapas? Bueno, podemos pensar que aproximadamente la velocidad de la reacción será la velocidad de la etapa más lenta de la reacción. Vamos a ver un ejemplo y con esto terminamos. Por ejemplo, en la reacción
del dióxido de nitrógeno con monóxido de carbono, para dar óxido nítrico y dióxido de carbono, se encontró experimentalmente que sucede en dos etapas. Una primera etapa que es más lenta y una segunda etapa que es más rápida. La reacción global, obviamente, es la suma de estas dos etapas. El trióxido de nitrógeno, esta especie extraña, se forma durante la primera etapa y se consume durante la segunda. Es decir, es un intermediario de la reacción. Si experimentalmente determináramos la ecuación experimental de velocidad para esta reacción, nos encontraríamos con que el dióxido de nitrógeno tiene un orden 2 y que el monóxido de carbono tiene orden 0. ¿Qué significa que tiene orden 0? Cualquier cosa elevada a la 0 me da 1, es decir, no figura en la expresión de velocidad. ¿Eso qué significa? Que no figure este reactivo, que no influye en la velocidad de la reacción. Ahora, esta ecuación experimental que encontramos, si ustedes observan, coincide con la molecularidad de la etapa lenta de la reacción. Es decir, la etapa que determina la velocidad de la reacción global es la primera etapa, en donde se tienen que encontrar dos moléculas de dióxido de nitrógeno, y eso se ve reflejado en el orden de reacción que aparece en el experimento. Bueno, hay que empezar a leer el tema y ponerse un poquitito canchero con los cálculos de los órdenes de reacción. Cualquier duda me pueden consultar. Nos vemos en la próxima clase.